Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. La Cancillería solicitó a la Embajada de México en Ecuador que se autorice el ingreso de las fuerzas del orden para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encuentra en calidad de peticionario de un asilo político. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con el doctor Eduardo Franco Loor, abogado de Jorge Glass, para hablar sobre esta solicitud que ha hecho Ecuador a México para una autorización para ingresar a la sede diplomática y capturar a Jorge Glass. Lo han calificado como una solicitud de autorización inusual y también fuera de lugar. Doctor Franco Loor, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. No sé, está en silencio su micrófono, por favor, si lo podemos activar. Sí, muchas gracias por la entrevista. Bueno, quería decirles que yo no soy abogado judicial de Jorge Glass, fui su abogado, soy amigo de él y conozco toda su problemática, y ahora está continuando su persecución política por parte de este gobierno, porque el pedido hecho del día de ayer por la Cancillería es inoportuno, improcedente y violatorio de la Convención de Caracas de Asilo Diplomático del año 1954, porque es inusual, no es, es totalmente fuera de lugar que estando el ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, él en este momento es un huésped, es un peticionario de asilo político y está a la espera de la resolución que tiene que adoptar el gobierno mexicano. Y continuamente durante el mes de enero ha tenido 5, comunicados de la Cancillería, que la propia Cancillería lo ha dicho el día de hoy, ha insistido en que justamente Jorge Glass no es perseguido político, cuando la defensa jurídica de Jorge ha demostrado suficientemente que es un perseguido político, y de acuerdo con la Convención de Caracas tiene que pronunciarse el gobierno asilante si concede o no el asilo político. Pero esta medida. Pero en este caso, doctor, la Cancillería está en su derecho, la Cancillería ecuatoriana está en su derecho, el gobierno ecuatoriano, de solicitar esta autorización. Tampoco ha habido una irrupción de la fuerza pública, ni mucho menos. Se está respetando. Porque mire, las relaciones internacionales tienen que ser en base a los compromisos que ha adquirido el Estado con respecto a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si ya está en operatividad la Convención de Caracas de Asilo Diplomático, tiene que esperar el gobierno del Ecuador que ese Estado se pronuncie. Y si en el evento que se pronuncie concediendo el asilo político, dice la Convención de Caracas de 1954 que el gobierno ecuatoriano tiene que cumplir entregando el salvoconducto. No hacerlo estaría vulnerando un derecho que le corresponde al Estado mexicano, que otorga el asilo. En el evento que no le otorga es otra situación, pero en este momento el tema diplomático de la solicitud de asilo no puede estar forzada por el gobierno ecuatoriano, que está demostrando justamente que no tiene, empacho en quedar mal, así como con el tema de Estados Unidos. Lo que ocurre, doctor, es que no está concedido el asilo, si bien está en trámite. Y ocasionó un perjuicio económico de más de $10 millones a los exportadores de flores y de banano, que no eran de la bananera Novoa, y después reculó el gobierno ecuatoriano. El gobierno no es tan entusiasmado, por ejemplo, en la extradición de Hernán Luque, por ejemplo. Pero sí, la ministra de Gobierno mete sus manos en este tema, porque mire, en el comunicado de la Cancillería, ¿qué es lo que dice? En el último párrafo dice que el pedido a la Cancillería es formulado por la ministra del Interior en una reunión mantenida el día de ayer en esta Cancillería. Sí,
el comunicado de la Cancillería que envía a la Embajada de México en Quito lo hacen con fecha 29 de diciembre. Pero este pedido es febrero, viabilizado por los canales oficiales como corresponde. Personalmente, la noche del miércoles, la canciller y la ministra de Gobierno estuvieron personalmente, la doctora Mónica Palencia, en la Cancillería ecuatoriana. Entonces la pregunta es, ¿qué hace la doctora Mónica Palencia, ministra del Interior? Pero la doctora Mónica Palencia, doctor, es parte del gobierno y el pedido se está haciendo por los canales que corresponden, que es la Cancillería ecuatoriana. No es que firma esta solicitud de autorización la ministra Palencia. La ministra mexicana sabe, aquí hay un trasfondo que yo quiero denunciarlo al país. La ministra mexicana sabe, la doctora Palencia, que el día de hoy se inicia justamente la campaña electoral en México. Hay elecciones en junio del 2024 y ella está actuando con una injerencia para forzar justamente una situación que eso no le corresponde al gobierno ecuatoriano, no le corresponde en lo absoluto. Y ella, como mexicana que es, sabe que México siempre ha dado asilo político a gente perseguida políticamente y que se le han vulnerado sus derechos humanos. Ahora, doctor, hablemos sobre la Convención sobre el Asilo Diplomático. Ahí se menciona claramente, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes o estén condenadas por tales delitos o por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas. El caso de Jorge Glass es no una, sino ya estamos hablando del caso de reconstrucción de Manabí o de Brecht, sobornos, y la ¿le parece poco? Política contra Jorge Glass, la sentencia por asociación ilícita del caso de Brecht, que ya Brasil ya dijo que las pruebas que tenía José Concienciado Santos en el caso de Odebrecht ya fueron fabricadas. Pero la justicia ecuatoriana es otra cosa. La Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia no tienen nada que ver, no quieren hacer nada. El caso sobornos por influjo psíquico, 8 años, cuando todos sabemos que ese caso es absurdo, inicuo. El presidente Correa y Jorge Glass influyeron psíquicamente para tener, digamos, los sobornos, cosa que eso nunca se probó. Pero son sentencias ejecutoriadas, doctor Franco Lor. Son sentencias ejecutoriadas en nuestro país, no tiene nada que ver Brasil acá. En la mitad, mi querido amigo. Mire lo que dice aquí, lo que usted leyó sigue, dice, salvo que los hechos que motivan a la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Artículo 3 de la Convención Americana sobre el asilo diplomático de Caracas de 1950. El tema, doctor, no sé si me escucha, el tema es que en el caso de Jorge Glass no solo es el caso soborno, no solo es el caso de Brecht, ahora mismo se lo busca por el caso reconstrucción de Manabí. Entonces, ya que lo estén persiguiendo por todos lados, ya un poco suena únicamente aparte de su defensa, y está bien, esa es la posición de ustedes, pero tener que esperar o endosar a lo que ocurra en Brasil, lo que ocurre en México, la justicia ecuatoriana tomar una decisión. Hay sentencias ejecutoriadas en nuestro país y hay un proceso en marcha que es el caso de reconstrucción de Manabí y hay otra investigación previa que está también en camino. Activa el micrófono, por favor, no se le escucha, doctor. Disculpe, le decía que el OFER, la persecución política contra Jorge Glass, no solamente ha sido contra él, sino también contra Rafael Correa y contra muchos dirigentes del gobierno de Rafael Correa, que duró 10 años. Mire, en diciembre del año pasado se le negó la prelibertad a Jorge Glass cuando ya había cumplido más del 60% pero claro, fue motivo justamente como él ingresó el 17 de diciembre del 2023 a la embajada y pidió asilo político, entonces la jueza le negó la prelibertad. En el caso de la reconstrucción de Manabí, allí no hay ningún peculado. Después de 5 años que estuvo detenido, nunca lo investigaron. Cuando las investigaciones penales duran máximo 2 años, de acuerdo, 1 año, cuando es hasta 5 años de en el caso reconstrucción de Manabí todavía y se le ocurrió a la fiscal, que está cuestionada
totalmente. ¿Por qué se dio esto? Porque los asambleístas de la Revolución Ciudadana pidieron en la asamblea el juicio político a la doctora Salazar. Pero en el caso de reconstrucción de Manabí, doctor, en el caso de reconstrucción de Manabí, el proceso avanza. Jorge Glass. En el caso de reconstrucción de Manabí, el proceso avanza. Se requiere también que Jorge Glass se presente ante la justicia también para justificar lo que tenga que justificar. No, lo que quieren es que caiga detenido, y él, precautelando la vida por la persecución que ha existido, pidió justamente, ingresó el 17 de diciembre a la embajada y pidió asilo diplomático. Recuerde que incluso fue revocada la libertad de Jorge Glass cuando en noviembre del 2022, usted lo recordará mejor que nosotros, con el juez Curipayo, juez cuestionado obviamente, le concedió estas medidas, esta acción de protección. Entonces, yo creo que hay varios cuestionamientos sobre Jorge Glass y lo que se requiere es que se presente a la justicia. ¿Cuál es la situación en este momento de Jorge Glass en la embajada? Está en calidad de huésped y como solicitante de asilo, pero si no ocurre ninguna de las dos cosas, si no ocurre el asilo, si no hay el salvoconducto, ¿él se va a quedar allí? Vea, México es un país que da pleitesía y consecuencia a su historia de defensa de los perseguidos políticos porque respeta los instrumentos internacionales de derechos humanos. Yo estoy absolutamente seguro que en su momento el gobierno mexicano informará y comunicará al gobierno ecuatoriano por los canales diplomáticos la concesión del asilo político a Jorge Glass. Y ya va a ver usted que el gobierno va a negar, ya lo ha dicho, se anticipó la canciller que no va a conceder el salvoconducto, violando la Convención sobre Asilo Diplomático. Es que mire, para Rafael Correa y para Jorge Glass no hay derecho en el Ecuador. Le quieren buscar siempre 5 o 6 patas al gato, como digo yo. Entonces siempre, si la fiscal, si los jueces de la Corte Nacional hacen todo este lofer, todo este ataque, no hay pruebas, no hay argumentos, no hay doctrina jurídica, ni hay tratados internacionales de derechos humanos. Ahora, esto en su momento va a acabar, por supuesto. Lo que está haciendo no es eterna. Lo que está haciendo México al tener a una persona que está procesada, que tiene varios procesos, no uno, varios procesos en nuestro país, no está un poco en contra de esta obligación de luchar contra la corrupción. Es una obligación la cual han asumido incluso varios países, México por supuesto, todos Ecuador. Los países tienen que luchar contra la corrupción y el gobierno de Correa, siendo presidente y vicepresidente Jorge Glass, lucharon contra la corrupción. Pero tener a un procesado con sentencia ejecutoriada, con otro proceso, con requerimientos de la justicia en su embajada, no es una lucha contra la corrupción. Que no son delitos y que no hay pruebas de delitos. Ese es el tema. Y por eso es que hay una documentación muy grande, inmensa, voluminosa, en la embajada de México en Quito. Y por eso es que el artículo 3 dice: pueden haber sentencias, pueden haber, digamos, los tribunales haber sentenciado, como dice la primera parte del artículo 3, pero que muchos medios no leen la parte final. Dice, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. El carácter político lo califica el Estado asilante, en este caso México. A México le corresponde decir si los hechos que se le imputan a Jorge Glass son políticos o no. Pero hasta ahora no lo ha calificado de político, solo ustedes lo han calificado de político. Oh, hay que esperar, nosotros lo hemos calificado. Jorge Glass ha pedido la solicitud con toda la documentación. Esperemos. Si mañana, supongamos que mañana México dice que no es político y que son delitos comunes, ese lo puede hacer. Dice la Convención de Asilo Diplomático que lo puede hacer, pero también si mañana el Estado mexicano dice que son hechos políticos de acuerdo con el artículo 3, para el Ecuador tiene que aceptar la resolución de un tribunal de acuerdo con la Convención de Asilo Diplomático, y el Ecuador tiene que darle el salvoconducto de acuerdo con el artículo 12. Esta convención sobre asilo diplomático, la podemos ver en Google, son 3 páginas. Es sencilla. Digamos, cualquier estudiante de colegio la puede leer e interpretar. Digamos que tal como lo ha advertido el gobierno, no habrá... Las letras de la ley
deben interpretarse en su sentido literal y obvio. Digamos que como tal como lo ha advertido el gobierno, no habrá salvoconducto, Glass se quedará allí en la embajada. Pero ¿no ve usted que esta manera de actuar del gobierno ecuatoriano responde a la misma política de Lenín Moreno, responde a la misma política de Guillermo Lasso y ahora en este caso también responde a determinados intereses? Mire que la ministra mexicana, Palencia, ella sabe de lo que yo estoy hablando. Ella no conoce de derecho internacional, como tampoco la ministra Sommerfeld, Gabriela Sommerfeld, la canciller ecuatoriana, está perdida en un limbo, habiendo grandes juristas, asesores que pudieran ilustrarla, pero es puras metedidas, puras improvisaciones, puras meteduras de pata. Le puedo nombrar algunas. Con respecto a Luque, lo trajeron enseguida a la familia de Fito, pero en cambio a Luque no lo traen. Pero está ya hecha la solicitud por parte de la Corte Nacional de Justicia, el trámite está ya en camino. El trámite, pues mientras el trámite, y a Jorge Glass enseguida, antes de que haya resolución, ya ellos se adelantan. Entonces, ¿para qué está la convención de asilo diplomático? Pintada en la pared. Por eso esperemos, mi estimado Fausto, yo quisiera que usted me llamara a entrevistar en su momento. Eso sí, la convención sobre asilo diplomático, Fausto, usted es abogado también. Yo me enteré que es abogado. Así es. Usted es un buen periodista y un excelente abogado. Aquí no establece cuándo, no hay, es una de las fallas, esto es el año 54, no dice el tiempo. El Estado tiene 15 días, un mes para resolver. No. A mí me parece que creo yo, que antes de las elecciones de junio del 2024, el gobierno de Manuel Antonio López Obrador va a resolver este tema. Y yo pienso que lo va a hacer positivamente. Nunca México. Y eso lo sabe la ministra mexicana Palencia. Ella lo sabe. No podría ser. No podría ser con injerencia. Lo hace a propósito. En lugar de estar respondiendo las preguntas, la ministra Palencia, que le hacen en el Parlamento, allí chilla, hace escándalo. Me han ofendido y pide la protección de todo el mundo. Y se mete en temas que no le corresponden. Mire, ella estuvo, y es importante señalar eso, en marzo del año 2019, cuando vino al Ecuador a Salinas, el supuesto presidente de Guaidó de Venezuela, que no era presidente, estuvo acompañando a su pareja, que era Francisco Huerta en Salinas, con Lenín Moreno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que un país que no respeta al derecho internacional, a Guaidó solamente lo protegieron y lo reconocieron 50 estados de más de 300 estados internacionales. La mayoría de estados de la Organización de Naciones Unidas no reconocieron a Guaidó, que terminó, siendo desconocido incluso por Europa y por los Estados Unidos por los millones de dólares que supuestamente se había llevado. Sin embargo, la ministra Palencia, partidaria del señor Guaidó, ella no sabe de derecho internacional. Una vergüenza que ahora la delata la propia canciller. Pero imagínese, doctor, el último párrafo. Más allá de reconocer o no reconocer a un político de afuera, pero también coincidir o reconocer a un gobierno como el de Nicolás Maduro, también a mí me parece mucho más vergonzoso. Vea, Pinochet fue cerca de 17 años, fue dictador de Chile, y Ecuador también lo reconoció. Cada país debe respetar el gobierno que a bien tuviere. Y cuestionable que se lo haya reconocido a Pinochet, cuestionable totalmente. Pero estamos en 2023, 2024, doctor. Claro, entonces. Pero mire cómo quedó el tema de Guaidó. Nunca fue presidente. Eso fue una política, de Estados Unidos con algunos países aliados de Europa y algunos países latinoamericanos y nada más. Y doctor, burla antes de nivel internacional. Antes de cerrar, y con esto quiero terminar la entrevista, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Me encantaría estar conversando más tiempo, pero ¿no cree usted que ya teniendo otra visión un poco más allá de las pretensiones de la defensa o de quienes comulgan con Jorge Glass, no hay una intromisión por parte de México
en la justicia ecuatoriana al hospedar a una persona que es requerida por la justicia. Insisto, no es 1, 2, son 3 casos y eventualmente otros más que están también en proceso y investigación. Vea, la Constitución de la República, si mal no recuerdo, en su artículo 416, habla de los principios de las relaciones internacionales que tienen que ser la base de la comunidad internacional y el sustento del derecho internacional público para el Ecuador. Allí se establece que se condena toda injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados. Ahí se privilegia el principio de promover la paz y fundamentalmente exige el respeto a los derechos humanos y el respeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si no respetamos la Convención de Asilo Diplomático de 1954 y estamos mandando comunicados, forzando a un Estado que es un Estado amigo tradicionalmente del Ecuador, amigo, y que hay relaciones bilaterales, comerciales también con México, caramba, estamos actuando con una política de la Cancillería desatinada, inusual, violatoria al derecho internacional de los derechos humanos, porque está en este momento en operatividad esa convención. Esperemos la resolución. Y si la resolución es favorable a Jorge Glass, el gobierno ecuatoriano tiene que acatarla. Entonces, ¿para qué el Ecuador suscribe tantos tratados internacionales de derechos humanos? En cualquiera de los dos casos, doctor, en cualquiera de los dos casos le comprometemos a estar con nosotros, cualquiera que sea la decisión del Estado mexicano respecto de la situación de Jorge Glass, hoy en calidad de huésped en la Embajada de México en Quito. Estaremos pendientes, evidentemente es una decisión soberana de México, como es un derecho de Ecuador requerir a los ciudadanos que están siendo juzgados en nuestro país. Estaremos igual pendientes, nos conectamos apenas hay una resolución, le comprometemos nuevamente, doctor. Ok, gracias, muy amable por la entrevista. Gracias también a usted. Así el doctor Eduardo Franco Loor, abogado de Jorge Glass, hablando sobre esta solicitud de Ecuador a México para autorización para ingresar a la sede diplomática y capturar a Jorge Glass. Ellos dicen o aducen que se trata de una solicitud inusual, arbitraria y fuera de lugar de parte de quienes están con Jorge Glass. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.